Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. ¿Qué es lo peor que le puedes decir a un narcisista? Normalmente las personas usamos el término narcisista para describir a aquellas personas que nos parecen egocéntricas o con poca empatía hacia los demás. En realidad, dentro de la psicología, el significado de narcisista implica un trastorno de la personalidad, es decir, una condición que requiere del diagnóstico de un profesional de la salud mental. Cuando detectas que alguien con este tipo de conductas está entrando o ya está metido en tu vida, es normal que quieras llegar a desenmascararlo y a enfrentarlo. Enfrentar y frenar a un narcisista es algo vital en tu vida, ya que los individuos con estos tipos de trastornos pueden causarnos muchos daños tanto en nuestra relación como en nuestra salud mental. Los narcisistas son personas que suelen tener un ego muy inflado, algo que hace que solo se preocupen de sí mismos e incluso se aprovechen de los demás para obtener aquello que realmente quieren. Un narcisista suele tomarse muy mal las críticas, aunque pensemos que suelen ser personas con una alta autoestima, ocurre justamente lo contrario. La autoestima es su punto débil. Por este motivo, desenmascarar a un narcisista o saber cómo desconcentrarlo de su objetivo o de sus actitudes dañinas, a veces puede ayudarnos a alejarlo debido a que suelen tener mucha sensibilidad a las críticas. Una de las mejores formas de frenar las intenciones de un narcisista es precisamente intentar ignorarlo o dejarlo de lado. De esta forma, al ignorar a un narcisista, éste no tiene lo que quiere de ti y tú no te ves perjudicado o perjudicada por sus actitudes. Pero en muchos casos defenderse así de una persona narcisista no es posible, lo que implica que debemos aprender a enfrentarlos en la vida diaria y a lidiar con ellos. Por eso, ¿qué es lo mejor que puedes decir o hacer con un narcisista? Para poder acabar con estas actitudes de un narcisista que nos perjudican, existen una serie de consejos que podemos seguir para tratar de intentar frenar las diferentes frases de daño emocional que nos dirigen con sus malas intenciones. Por ello, te recomiendo las siguientes actitudes para desenmascarar a un narcisista o al menos acabar con las conductas que nos pueden herir. En primer lugar, no te dejes engañar por su encanto. Ante un perverso narcisista, defenderse puede ser muy difícil debido a que son personas muy buenas para confundir a los demás con su encanto. De hecho, lo peor que le puedes decir a un narcisista no es a través de tus palabras, sino con tu actitud. Ignorar a un narcisista cuando te pide aquello que quiere escuchar puede ser un buen método para que sus intentos de manipulación se vean frustrados. En segundo lugar, deja de concentrarte en ellos. Es muy posible que una persona narcisista sea el centro de atención en muchas ocasiones. Al dejarlos de lado, es decir, al no centrarte en ellos y dedicarte tiempo a ti mismo, haces que esas personas se vean sin armas para controlar tus acciones o decisiones. Esto es lo que pasa cuando ignoras a un narcisista y te centras completamente en aquello que tú quieres en tu vida. En tercer lugar, no te pongas nervioso o nerviosa. A las personas narcisistas les gusta poner a los demás en apuros. De este modo, una de las formas de neutralizarlos es precisamente intentando que éstos se sientan incapaces de controlar o cambiar tus reacciones. A veces no se puede contestar a un narcisista y en estas ocasiones es cuando te debes mostrar tranquilo o tranquila y decir aquello que realmente piensas. En cuarto lugar, establecer límites claros. Una persona con un trastorno narcisista suele estar bastante absorta en sí mismo.
Por lo tanto, suele no respetar los límites de los demás, ya que piensa que tiene derecho a ello. Los narcisistas tienen una visión muy particular de sus propios derechos. En estos casos, lo peor que puedes decir a un narcisista es precisamente las consecuencias que conllevará realizar las acciones que traspasen estos límites. Debes dejarle claro las consecuencias que se van a producir en caso de que el narcisista propase esos límites y quiera abusar de ti. En quinto lugar, no cedas ante sus manipulaciones. Es muy posible que si intentas desenmascarar a un narcisista, éste intente volver a ti para tratar de hacerte sentir culpable por ello o manipularte para que creas que eres tú la persona que estaba equivocado o equivocada. En estos casos, saber cómo desconcentrar a un narcisista es tan fácil como aprender a no ceder ante sus acusaciones o peticiones. En sexto lugar, recuerda que tú no tienes la culpa. Una persona con un trastorno narcisista de la personalidad suele no admitir su culpabilidad. En cambio, la mayoría de los narcisistas suelen proyectar sus propios comportamientos en aquellos que le rodean. En estos casos, es muy posible que las personas de tu alrededor acaben aceptando la culpa para no afrontar los menosprecios del narcisista. Ante ello, lo peor que puedes hacer ante un narcisista es precisamente aceptar que tú eres culpable. Recuerda no ceder, sabes que tienes la razón y que el narcisista solamente pretende culpabilizarte a ti. En séptimo lugar, encuentra un sistema de apoyo. Si no puedes evitar a un narcisista y a sus ataques, es importante que intentes construir relaciones saludables que te ofrezcan un apoyo. Pasar mucho tiempo al lado de una persona con un trastorno narcisista puede dejarte emocionalmente agotado. Cultivar o mejorar relaciones más sanas es saber cómo destruir a un narcisista y sus argumentos. Recurre a tu buen círculo de amigos o a tu familia, a todos aquellos que aún no hayan sido contaminados por el narcisista y trata de crear con ellos vínculos sociales que te fortalezcan en tu carácter. En octavo lugar, acepta solamente las acciones y no las promesas. La mejor forma de desenmascarar a un narcisista es haciendo hincapié en sus acciones reales y no en sus palabras. Normalmente, las personas narcisistas suelen tener muchas promesas a mano y pocas acciones relacionadas con esos deseos. De hecho, una vez que estos obtienen lo que quieren, la motivación por cumplir con su palabra suele desaparecer. De esta forma, para saber cómo ganarle a un narcisista la partida en este sentido, debes cumplir con sus peticiones solo cuando éstos hayan cumplido previamente con las suyas. Recuerda que siempre cuando el narcisista promete, debes obligarle a que cumpla lo que dice, y si no cumple lo que dice, debes afrontarlo y decírselo a la cara. En noveno lugar, comprender que necesitan ayuda. Las personas con un trastorno narcisista suelen no percibir que realmente tienen un problema. En muchas ocasiones no saben que están haciendo daño a las personas de su alrededor y de hecho ni tan solo se lo plantean porque ellos se creen superiores y piensan que lo natural es que las relaciones sean de esta manera. En estos casos, alejarse de alguien narcisista no será lo mejor que puedas hacer, sino recomendarles acudir a un profesional de la salud mental. Aunque, como ya hemos comentado en muchas ocasiones, cuando los narcisistas acuden a un psicólogo, en general sirve de bastante poco porque no suelen admitir que tienen un problema y por lo tanto no ponen los medios para solucionarlo. Al intentar desenmascarar a un narcisista, es muy probable que puedas acabar perjudicando tu salud mental. Por ello, es importante que tú también acudas a un psicólogo si las palabras o las acciones de los narcisistas han acabado haciéndote daño tanto por dentro como por fuera. Y recuerda siempre que lo mejor en el caso de encontrarte con un narcisista no es confrontarlo, sino poner fin a la relación aplicando el contacto cero, aunque ya sabemos que eso no siempre es posible. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros.
Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.